Bueno, ahora sí vamos a empezar. Buenos días, ¿cómo están? La clase pasada estábamos hablando de las emociones y las frecuencias de vibración y la importancia de ir escalando en esta escala emocional, que no es más que una escala de frecuencias. Y al final, esto de escalar en las frecuencias de vibración es algo que tenemos que hacer no solo en la parte emocional, sino en el nivel de conciencia. El nivel de conciencia también se puede graficar en escalas de vibración. Los que ya conocen cómo funciona esto de los diferentes niveles de conciencia, hay diferentes niveles de conciencia, lo hemos hablado muchísimas veces, y se pueden calibrar. Quien hizo la gráfica de calibración es Hawkins, David Hawkins, un gran maestro, que hizo una gráfica del 0 al 1000. Nosotros podemos graficar los diferentes niveles de conciencia del 0 al 1000. Recuerden que del 0 al 1000, del 0 al 200 son los niveles más bajos de conciencia. Del 0 al 200 los niveles de conciencia son muy bajos y son autodestructivos, son conflictivos. Del 200 hacia arriba empiezan a cambiar y empiezan a dejar de ser autodestructivos, y del 200 hacia arriba empezamos a ver estos niveles más altos de conciencia, en donde el campo de percatación se empieza a ampliar como si fuera un lente, como esta pared a la que nos acercamos o nos alejamos. Ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces, este viaje es un viaje de desarrollo de conciencia. Este viaje en el que nos metimos, en el que participamos, en el que diseñamos, es un viaje de desarrollo de conciencia. Se trata de ir elevando nuestro nivel de conciencia. Esta es la meta, este es el objetivo: despertar, elevar nuestro nivel de conciencia. Este es el objetivo de un camino espiritual o de un camino de desarrollo de conciencia. Hemos hablado muchas veces también que nosotros somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana, viviendo ahora una experiencia de algo que no somos, porque en realidad lo que somos es un ser espiritual. Pero ahora estamos viendo una experiencia humana, y para poderla vivir nos olvidamos que éramos ese ser espiritual, y ahora nos identificamos con algo que no somos, que es un cuerpo, en un mundo que tampoco es el mundo real, que es este mundo de la forma. Si este mundo de la forma no es el mundo real, nuestro mundo real es el mundo espiritual. Este mundo que estamos viendo aquí, el mundo de la forma, no es nuestro mundo real. Este no es el mundo real, es una especie de ilusión o de sueño en el que caímos, ¿sí? Y que estamos observando ahorita, y que es justamente este nivel de ensoñación, el de la forma, en donde nos percibimos como un cuerpo, como algo limitado, como algo que no somos. Hemos hablado de esto en analogías, en cuentos: el cuento del Hijo de Dios, el cuento de el Hijo Pródigo, el Hijo de Dios que cae en un profundo sueño y sueña que se va de su casa, sueña que se separa de Dios. Hemos contado otro cuento, que es el Hijo de Dios que originalmente nosotros somos, solo hay un Hijo de Dios, recuerden, todos somos el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que originalmente se cuestionó. Cuando el padre crea al hijo, el hijo se cuestiona. Acuérdense que estos son cuentos que no se acercan a la realidad, pero de alguna forma nos dan una satisfacción intelectual. El cuento del Hijo de Dios que se cuestionó por un instante: ¿cómo puedo saber que estoy en paz si nunca he experimentado algo distinto? Este cuestionamiento hace que el Hijo de Dios caiga en este sueño, en esta proyección, en esta experiencia, en donde se empieza a experimentar con todos sus opuestos, todo lo que no es. Si el Hijo de Dios es solamente amor, y Dios es solamente amor, y solamente hay amor y es lo único que hay, entonces no puede haber otra cosa. El miedo entonces no puede existir. Si el Hijo de Dios ahora experimenta miedo, tiene que ser una ilusión. Entonces este es el gran viaje que el Hijo de Dios emprende a través de su sueño. Es lo que han llamado como la caída o como la expulsión del paraíso, donde el Hijo de Dios empieza a vivir esta experiencia de todo lo que no es, todos los opuestos, el opuesto al amor. Y entonces es todo un viaje. Vamos a hablar ahorita de este gran viaje, de este sueño, de esta ilusión del Hijo de Dios haciendo este gran viaje, experimentándose a sí mismo con todos los opuestos al amor.
Los opuestos al amor son solamente una ilusión, porque si Dios es amor y solamente es amor y lo abarca todo, entonces el miedo no puede existir. ¿En dónde existiría? Si Dios es amor y lo abarca todo, el miedo no puede existir. Entonces, para poder el hijo experimentar el miedo, tiene que, de alguna forma, experimentarlo en una especie de sueño, de ilusión, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de este sueño, de este gran viaje, de esta ilusión en el que nos embarcamos. Ya sabemos que la meta es despertar, reconocer que lo que estamos viendo aquí no es nuestra realidad fundamental y lo que queremos hacer es despertar. Pero mientras estemos aquí, mientras estemos dormidos, si el sueño nos parezca real, es importante, para mí siempre ha sido importante, es mi punto de vista, entender cómo funciona el sueño y qué está pasando dentro del sueño, qué estoy viendo dentro del sueño sobre todo. Porque dentro del sueño estoy viendo una condición mental interna. Lo que veo en este mundo, que no es el mundo real, es el reflejo de una condición interna, ¿sí? Lo que tú estás viendo en lo personal, vamos a hablar de lo personal y de lo colectivo, lo que tú estás viendo en lo personal, en tu historia, en tu película, cómo es tu vida, observa tu vida, cómo es tu película. Lo que estás viendo en tu vida y en tu película es un reflejo de una condición mental interna tuya. Entonces, lo que estás viendo en tu película, en tu sueño, en tu vida, es el reflejo de una condición mental interna tuya mayormente inconsciente. Estamos viendo, nuestra mente está proyectando, el 80% de lo que está proyectando es de nuestra mente inconsciente. Entonces, ¿qué hay en mi mente inconsciente? Bueno, me puedo percatar de qué hay en mi mente inconsciente viendo el efecto, ¿sí? Es decir, viendo lo que esta mente proyecta. Entonces yo veo mi realidad, veo mis circunstancias, veo mi vida, cómo está, y eso me da una pista, me indica qué hay en mi mente inconsciente, cómo está mi mente inconsciente. ¿Estoy en paz? Mi película parece ser una película que está en paz, las cosas están bien, entonces mi mente debe estar sana, debe de estar bien, mi inconsciente debe de estar sano, porque he trabajado con esto. Estoy viviendo conflictos, estoy viviendo sufrimientos, entonces debe de haber algo en mi mente que me esté haciendo ver eso y esto me da la pista para seguir trabajando con todo lo que hay de forma inconsciente. Porque lo que queremos es empezar a ver este sueño feliz. El sueño feliz es este mundo. El sueño feliz sigue siendo un sueño, pero es un sueño ya distinto. Es esta experiencia en este mundo en donde empezamos a dejar atrás el conflicto, el sufrimiento, eh, la culpa, el odio, el miedo, y empezamos a ver otra cosa. Esta es la transición que vamos haciendo. En este sueño vamos a ir despertando de forma gradual, ¿sí? Voy a empezar entonces a hablar de, en lo personal tú puedes observar qué hay en tu mente viendo cómo está tu vida. Esto te da una pista. Ahora, recuerda que el Hijo de Dios solo hay un Hijo de Dios. Todos somos este único Hijo de Dios, pero ahora se experimenta a sí mismo como si estuviera separado de sí mismo, como si hubiéramos muchos. En realidad solo hay un Hijo de Dios, pero ahora se experimenta separado de sí mismo como si fuéramos muchos. Ahora yo te veo a ti separado de mí. Esta es la ilusión de separación, pero no estamos separados. Ahora, dentro de la ilusión de separación, lo que yo tengo que hacer es corregir esta idea, esta creencia en la separación, porque ahora te veo a ti separada de mí y entonces el viaje consiste en ir corrigiendo esta creencia, la creencia en la separación. A medida que yo voy elevando mi nivel de conciencia, a medida que yo voy despertando, esta creencia en la separación se va corrigiendo. Y a medida que se va corrigiendo y es gradual, empiezo a ver que tú no estás tan separada de mí, que mi entorno no está tan separado de mí. Y empiezo a recordar quién soy y empiezo a retornar el concepto de unidad. Pero observemos que entonces podemos ver cómo en lo personal, como si estuviéramos separados, tenemos una experiencia y como otras personas tienen otra experiencia, como si estuvieran separadas de nosotros. Entonces yo puedo tener una experiencia en donde todo está bien y otra persona puede tener una experiencia en donde todo está mal. Entonces ahí parece que hay una separación, entonces esa persona tiene que trabajar con lo que ella tiene que trabajar y yo tengo que trabajar con lo que yo tengo que trabajar, cada quien por su cuenta, como si estuviéramos separados. Así lo tenemos que hacer porque creemos que estamos separados. Sin embargo, a medida que todos van sanando y todos van corrigiendo lo que hay en su mente inconsciente, el colectivo, que es solo uno, es el que va despertando. Entonces podemos hablar también del colectivo.
la mente colectiva. ¿Qué está viviendo también la mente colectiva? Porque compartimos nuestras mentes. Entonces vamos a hablar de la experiencia personal y de la experiencia colectiva. Es muy importante porque ahorita está sucediendo algo en estos momentos que es importante a nivel colectivo. Vamos a ver qué está pasando a nivel colectivo. La meta es despertar del sueño, es despertar de esta ilusión de creer que somos un cuerpo limitado y de que este mundo es el mundo real. Esa es la meta. Pero mientras no despertemos, tenemos que saber, por lo menos a mí me gusta entender, cómo funciona este mundo, de qué trata el sueño y cómo puedo ir despertando gradualmente dentro de este mismo sueño. Entonces, para esto me sirve, a mí siempre me ha servido entender que esta experiencia que vivimos aquí en la forma, en la parte física, en este planeta, es como una escuela, es el Hijo de Dios que se cuestiona quién soy, cómo puedo saber que estoy en paz si nunca he experimentado lo opuesto. Entonces viene a este mundo que proyecta en una especie de ilusión a experimentar los opuestos. Y entonces en este experimento, llamémosle escuela del Hijo de Dios, en donde se experimenta a sí mismo como todo lo que no es, para poder después despertar y decir, ya sé que estoy en paz porque ya experimenté el miedo. Pero el Hijo de Dios nunca corrió peligro porque el miedo solo lo pudo experimentar soñando. Pero bueno, entonces, teniendo todo esto en cuenta, este planeta, esta tierra, este cuerpo, esta experiencia, es como una escuela de aprendizaje. Aquí es en donde estamos aprendiendo. Yo no puedo aprender si no tengo esta ilusión de separación. La forma de experimentar los opuestos es justamente creyendo que estoy separado de los demás. Yo no puedo experimentar todo esto del miedo y del odio y de la traición y de todos los opuestos si no parece haber alguien que me ataca, que me traiciona, que me atemoriza. Entonces es lo que estamos viendo, esta fragmentación del Hijo de Dios viviendo esta experiencia de separación. Si la tierra es una escuela, entonces, ¿cuál ha sido entonces la idea de estar en esta escuela de aprendizaje de la tierra? Como si fuera una escuela, un experimento que el Hijo de Dios emprendió. Nosotros hemos visto que elevar nuestro nivel de conciencia es sinónimo de ir despertando gradualmente. ¿Qué ha sucedido entonces con el nivel de conciencia colectivo en la Tierra a lo largo de los años? Ha ido aumentando. ¿Sí? Todos han escuchado de las tradiciones antiguas, las tradiciones indígenas, las profecías, que todos hablan de un despertar de conciencia planetario, colectivo. Esto está sucediendo. Estamos en un punto de la historia de la humanidad en donde a nivel colectivo estamos despertando, estamos elevando nuestro nivel de frecuencia. Y aunque no parezca, ahorita les voy a decir por qué no parece. Porque de repente vemos como si estuviera sucediendo lo contrario, como si estuviéramos yendo al revés. Les voy a explicar por qué. Sí estamos elevando nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de frecuencia y vibración. Esto no es nada más un concepto esotérico. La resonancia de la Tierra, que se puede medir en términos de frecuencia Schumann, hay una forma de medir la frecuencia de la Tierra, ha ido aumentando. El nivel de frecuencia y vibración de la Tierra, del planeta, ha ido aumentando en los últimos años. Y ha ido aumentando hacia un punto que hace una convergencia en estas fechas, justamente. Pero particularmente sucedió algo muy importante a nivel colectivo en 1986. ¿Qué pasa en 1986 a nivel colectivo como frecuencia y vibración del planeta? Esto nos va a empezar a dar una idea de qué es lo que está sucediendo hoy en el planeta y por qué estamos experimentando esto. En 1986 sucede algo que algunos conocen como la conversión armónica. En 1986, la conversión armónica no es más que el colectivo de todo el planeta como humanidad, rebasando el nivel de frecuencia y vibración 200 en la escala de Hawkins en niveles de conciencia. Acuérdense que de 200 hacia abajo el nivel de conciencia es autodestructivo y cruzando el nivel de conciencia 200
empieza a dejar de ser autodestructivo. En 1986, la resonancia colectiva cruza el 200. Esto lo midió Hawkins, porque en 1986 Hawkins seguía aquí con nosotros. Y de esto hablaron no solamente Hawkins, hablaron todos los canales genuinos que estaban activos en aquel entonces, en 1986, hablaban de la conversión armónica, de algo que sucedió a nivel planetario y que no era necesariamente algo que tenía que suceder. Había como una incógnita de si la íbamos a lograr o no. En 1980, antes de 1986, el colectivo, el nivel de conciencia planetario estaba por abajo de 200. Esto nos estaba llevando hacia la autodestrucción. Pero en 1986 sucede algo, cruzamos ese nivel de 200 como colectivo planetario y cambiamos el rumbo. El rumbo de la humanidad cambia en 1986, porque antes de eso, por debajo de 200, íbamos hacia un destino de autodestrucción. Por eso es que muchas de las profecías, profetas que vieron cosas del futuro, que se fueron cumpliendo, se dejaron de cumplir a partir de 1986. No me voy a meter en esto, tengo todos los ejemplos, un día lo podemos ver. Profecías de muchos profetas que se fueron cumpliendo, pero en 1986, después de 1986, sus profecías se dejaron de cumplir. Las profecías de la Tercera Guerra Mundial, las profecías de muchas cosas se dejaron de cumplir y ya no sucedieron. ¿Por qué? Porque cambiamos de rumbo. Acuérdate que el tiempo lo podemos observar como si fueran líneas del tiempo. Y en 1986 íbamos hacia un futuro potencial de autodestrucción y algo sucedió, elevamos nuestro nivel de conciencia colectivo y cambió el rumbo. En este momento a nivel espiritual, todos los ojos espirituales se volcan hacia este planeta, el planeta Tierra, porque es el momento en donde logramos elevar nuestra frecuencia por arriba de 200 y cambiamos el rumbo. La frecuencia en ese momento Schumann empieza a subir, se empieza a elevar. Y entonces iniciamos este despertar espiritual, que además estaba escrito en calendarios como el calendario maya, este calendario que terminaba en estas fechas. Muchas tradiciones indígenas, los Hopi, los Lakota norteamericanos, muchas tradiciones indígenas, ancestrales, hablaban de estos tiempos, de un gran cambio. Y este cambio empieza a suceder en 1986. Realmente empezamos a despertar a nivel colectivo, a nivel planetario. Esto, por ejemplo, los mayas lo marcaban en ciclos de 26,000 años y coincide justamente con estas fechas. Es un momento en donde pasamos de una parte larga de noche a la parte ahora iniciando el día, la luz, ¿sí? Vamos hacia este momento en donde hemos cambiado nuestro rumbo y el nivel de conciencia está aumentando. El nivel colectivo está despertando. ¿Hacia dónde vamos entonces? Vamos justamente hacia este nuevo rumbo, elevando frecuencias de vibración, despertando. Acuérdense que, recuerden esto porque es importante, la verdad nos va a hacer libres. La verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Y por qué nos va a hacer libres? Ahorita lo voy a comentar. ¿Hacia dónde vamos? Vamos en un buen rumbo hacia este despertar de conciencia en donde todos vamos a despertar. Porque además ya sabemos que el sueño del Hijo de Dios desde el punto de vista espiritual ya terminó. El Hijo de Dios cayó en un profundo sueño, pero Dios se encargó de dejar algo en su mente, en su memoria, para que no se perdiera en su sueño. En ese sentido, el Hijo de Dios cayó en un profundo sueño y despertó. Ahora, desde el punto de vista del Hijo de Dios que está en su profundo sueño, ahorita nosotros estamos viendo esto como si todavía no hubiéramos despertado. Pero el despertar es inevitable, de hecho ya sucedió, no lo vemos todavía.
pero hacia allá vamos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo? Vamos a hablar del ego y nosotros hemos hablado del ego, vamos a hablar de la oscuridad y de la mente recta de la luz, ¿sí? Oscuridad o luz lo podemos entender como ego o mente correcta o ego o mente espiritual, no importa cómo lo definamos, pero hay oscuridad y hay luz. La oscuridad en realidad no existe como algo independiente. Acuérdense que la oscuridad es la ausencia de luz, ¿sí? Así como el ego no existe tampoco, aunque parece ser un ente independiente. Y en el curso de Milagros hay una frase que me encanta que dice, tratamos al ego como si fuera real. No lo es, pero lo tratamos como si fuera real para que no lo menosprecies, porque le hemos dado mucho poder y parece ser algo real. Pero no es real. No tiene una fuente por sí, no es un ente que existe por su cuenta, es simplemente un sistema de pensamiento al que le hemos dado tanto poder que parece ser real. La oscuridad tampoco tiene una fuente, no hay una fuente de oscuridad, la oscuridad es la ausencia de luz. Tú no puedes encender un switch y oscurecer una habitación. No hay una fuente de oscuridad, pero sí hay una fuente de luz. Esto te tiene que indicar que entonces lo que es real es la luz. La oscuridad no es real. En donde hay oscuridad simplemente hay ausencia de luz, pero no hay una fuente de oscuridad. Si yo tengo dos cuartos que están pegados y los divide una puerta y un cuarto está iluminado y otro cuarto está oscuro, ¿qué pasa si abro la puerta? ¿Se ilumina el cuarto oscuro o se oscurece el cuarto iluminado? Se ilumina el cuarto oscuro porque no hay una fuente de oscuridad. ¿Ok? Entonces, el ego o la oscuridad son simplemente una ilusión, pero una ilusión que nos parece totalmente real porque le hemos dado mucho poder. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero trabajar a nivel personal, con toda mi parte oscura, con mi ego? ¿Qué pasa cuando yo quiero despertar? Tengo que mirar al ego. Si yo quiero despertar, tengo que conocer al enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El ego. No puedo despertar si no conozco al ego. Ya hemos hablado del ego miles de veces. Para poder despertar, tengo que entender qué es el ego y cómo funciona y cómo opera y qué quiere el ego. El ego no quiere que yo despierte. El ego me quiere controlar, poseer, castigar y destruir. Esto ya lo hemos hablado mucho. El ego quiere controlar, poseer y destruir. Observa tu propio ego con estas características. La necesidad de control, la necesidad de poseer, la necesidad de destruir y el sueño de muerte. Finalmente, el sueño del ego es el sueño de muerte. Con eso termina el sueño del ego, con la muerte, con el castigo. Ya sabemos por qué, no me voy a meter ahorita en todo esto, porque es la creencia de que el Hijo de Dios hizo algo terrible y entonces tiene que pagar. Y entonces ese pago se hace finalmente con la mismísima muerte. Pero todo esto es una ilusión. El Hijo de Dios no puede morir. Sueña que nace y muere, pero en realidad no puede morir. Entonces, esta lucha, ¿qué pasa cuando yo quiero despertar? Tengo que entender que tengo un ego, tengo que aprender a mirar al ego para poderme deshacer del ego. Es decir, si yo quiero despertar, tengo que ver mi parte oscura. Si yo quiero despertar, tengo que echarme un clavado a ese calabozo, ese calabozo que tengo cerrado. Ya hemos hablado de esta analogía del calabozo. Si yo quiero despertar, tengo que echarme un clavado a ese calabozo que está en mi inconsciente y poder ver toda mi parte oscura, toda mi sombra. Hay personas que le llaman trabajo de sombra. El trabajo de sombra es mirar al ego, mirar la sombra, mirar la parte oscura que hay en mí para disiparla. ¿Con qué la miramos? Con la ayuda del espíritu. ¿Qué es lo que hace el espíritu? Abre la puerta entre los dos cuartos y disipa la oscuridad. Y me muestra que esa oscuridad no era real. Que el que mantenía la puerta cerrada era yo. Pero si yo puedo abrir esa puerta para iluminar la oscuridad, es una decisión personal que yo puedo tomar. Es una decisión que tiene que ver con este despertar espiritual. Entonces, ahora estamos justamente en un momento a nivel colectivo y planetario en donde parece
estar dándose esta gran batalla final entre la oscuridad y la luz, de control, de castigo, de posesión, donde el ego, acuérdate que las características del ego quiere terminar con el Hijo de Dios, quiere que pague con la muerte. Entonces, a nivel colectivo, ahorita estamos viendo esta batalla entre la luz y la oscuridad, que la podemos también observar en la parte personal. Es la batalla también nuestra entre la luz y la oscuridad, o entre el ego y la mente correcta. Siempre ha sido una batalla que tenemos que librar. Y para poderla librar tenemos que conocer y entender nuestra parte oscura. A nivel colectivo tenemos que entender también, para poder librar esta batalla, por decirlo de alguna forma, conocer cuál es esta parte oscura que nos quiere controlar, que nos quiere poseer y que nos quiere castigar. A nivel colectivo, observemos esta gran batalla que se está llevando a cabo ahorita a nivel mundial. Ahora, pareciera ser, porque yo puedo decir, híjole, pues está durísima la batalla, pero ¿por qué se está intensificando? ¿Por qué podemos ver que se intensifica? Y es muy fácil. Les voy a dar dos explicaciones. Cuando yo empiezo a sanar, tengo que ver mi parte oscura. ¿Qué pasa cuando la luz empieza a brillar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta es la buena noticia. Estamos elevando nuestro nivel de conciencia, cambiamos nuestro rumbo, nuestra luz está aumentando, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando la luz empieza a aumentar? Imagínate que estamos en un calabozo o en un ático o en una bodega oscura donde nunca ha habido luz. Y entonces encendemos por primera vez una luz y luego otra y luego otra. Y entonces, ¿qué pasa cuando la luz empieza a aumentar? ¿Qué pasa cuando la luz se empieza a encender? Y yo estoy en ese calabozo, en esa habitación oscura. Voy a empezar a ver muchas cosas que estaban en la oscuridad ocultas, que antes no se veían. Y entonces voy a empezar a ver cosas muy oscuras que estaban ocultas ahí, operando sin que yo las viera. Y esto es lo que está sucediendo. La verdad está saliendo a la luz. La oscuridad la podemos observar ya mucho mejor que antes. Nunca habíamos podido observar como ahora. Cuando yo empiezo en esta habitación oscura, en este calabozo, prendo mi linterna por primera vez y empiezo a alumbrar, empiezo a ver las arañas que estaban ahí, todo lo que estaba ahí. Entonces, pareciera que hay un aumento de oscuridad, pero simplemente la luz que empieza a brillar más. Y entonces empieza a exponer, esta palabra es muy importante, a exponer a la oscuridad. Y lo que vamos a ver este año es cómo la luz empieza a exponer a la oscuridad. Anota eso. ¿Sí? La luz empieza a exponer a la oscuridad y entonces todos los que empiezan a encender su luz se empiezan a unir en esto de exponer a la oscuridad. Y vamos a empezar a ver esto este año. Cómo la luz empieza a exponer a esta parte oscura en el colectivo, todavía esta parte oscura que nos quiere controlar, poseer, castigar y matar. Y que no va a poder porque ya encendimos la luz. Y ahora esta luz los expone. Esto es lo mismo que hacemos nosotros a nivel personal. Cuando yo empiezo a encender mi luz, empiezo a exponer a mi propio ego que me quiere controlar, poseer y destruir. Es lo mismo, es el trabajo personal, pero ahora trasladado a lo colectivo. Es un trabajo en donde tengo que observar a través de este despertar mi parte oscura. Lo estamos viendo en lo colectivo. Mirar al ego. Entonces, hay otra analogía que a mí me gusta mucho, que es, vamos a hablar de una limpieza, de este aumento de frecuencia y vibración, despertar de conciencia, como lo queramos llamar.
como si fuera una limpieza, porque a mí me gusta este ejemplo que viene de Crión, en donde hay un pez en una pecera y el agua de la pecera está sucia. Pero el pez ha vivido en esa pecera toda su vida. Entonces el pez no sabe que el agua está sucia, porque nunca ha visto algo distinto. Y entonces de repente es tiempo de limpiar la pecera. Y los que han tenido una pecera van a entender muy bien esto. Para limpiar el agua de la pecera, yo tengo primero que sacar todo lo que está en el fondo, remover todo eso que está sentado en la grava del fondo. ¿Y qué va a pasar cuando lo empiece yo a remover o a mover o a exponer? Se va a poner más oscura el agua. Y el pez se va a asustar porque el pez no sabe que están limpiando su pecera. El pez va a pensar que ahora algo terrible cayó sobre su pecera y ahora pasó de una oscuridad que él no veía como oscuridad, ahora sí a una oscuridad, porque toda el agua, toda la tierra que estaba en el fondo, toda la mugre se expuso y ahora el agua está totalmente oscura. Ahora sí, el que está limpiando la pecera puede quitar esa agua y reemplazarla por agua nueva. El pez se va a dar cuenta que todo cambió, que el agua está limpia una vez que el agua esté limpia, porque no ha tenido la referencia de estar en el agua limpia, ¿no? Entonces, este cuento me gusta mucho porque es el cuento que nos dio Crión en diciembre de hace 2 años, cuando dijo que todo esto iba a suceder tal como está sucediendo. Y nos dijo que iba a ser este cuento de la pecera, que iba a llegar un momento en donde se iba a intensificar esta exposición de la mugre. Y entonces el pez iba a asustarse, nosotros somos el pez, porque iba a haber más oscuridad aparentemente que antes, pero no es más que esta parte de exponer a la oscuridad para poder hacer la limpieza. Entonces, esto es lo que estamos observando a nivel planetario, este momento que es el momento en donde decidimos despertar. ¿Y qué tenemos que hacer? Mantenernos en lo colectivo, seguir trabajando en lo personal, seguir perdonando, utilizar las herramientas que tenemos, elevar nuestra frecuencia de vibración. Es muy importante no perder de vista esta parte positiva, porque de repente vemos las noticias y vemos el mundo y lo que vemos es esa pecera que se está oscureciendo, ¿no? De repente prendemos las noticias y vemos lo que está sucediendo a nivel mundial y es esta lámpara que estamos moviendo dentro de la bodega, del calabozo, que empieza a mostrarme que ahí hay unas arañas, que ahí hay unas cosas temibles, ¿no? Esto es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantenerme, entender que esto está pasando así y mantenerme en lo personal, elevando mi frecuencia de vibración, siguiendo trabajando en, si todo esto de lo colectivo me está disparando cosas en lo personal, trabajar con ellas, seguir trabajando en lo personal, elevar mi frecuencia de vibración. Y tener esta idea de que vamos en buen camino, pero nos tenemos que enfocar en ese buen camino. Tenemos que participar y participamos de esta forma. Participamos cuando nos comprometemos en encontrar la paz, en conocer la verdad, que es la que nos va a hacer libres, y en seguir perdonando lo que vemos, y en seguir trabajando en nuestra experiencia personal. Entonces, bueno, este es un resumen de lo que vivimos a nivel planetario, a nivel energético, en esta gran aventura que emprendió el Hijo de Dios. Recuerda algo que a mí me gusta mucho. Si tú estás aquí ahorita, en este momento, es porque tú planeaste estar aquí ahorita, en este momento, y tienes un propósito. No estarías aquí si no lo hubieras planeado. Y tienes un propósito. Entonces, no vale decir, estamos en tiempos terribles y por qué nos tocó a nosotros. No, no, no. Nosotros decidimos venir en este momento, en estas circunstancias. ¿Por qué?
porque somos los que traemos esta linterna. Por eso decidimos venir aquí, porque nosotros traemos la linterna. Nosotros traemos la luz y esa es nuestra misión. Bueno. Voy a ver si hay alguna pregunta. Ok, había una pregunta y ya se respondió. Perfecto. Estás aquí porque tienes una misión, porque tú elegiste estar aquí. Y estás aquí porque tú tienes la linterna en la mano. En este cuarto oscuro, si todos prendemos nuestra linterna, en este cuarto oscuro el cuarto se va a iluminar. Y todo eso que estaba ahí en las sombras va a quedar expuesto. Y esto es lo que va a estar sucediendo en los próximos meses. La oscuridad va a quedar expuesta. Me encantó eso. Me encantó eso y recuerdo hace 2 años que estuviste en algo de Cryon y hablaron o habló de lo que íbamos a vivir y no habíamos empezado a vivirlo, todo esto que empezó hace el año pasado. Y me encantó oírte ahorita que empezará a alumbrarse el camino de lo que hemos estado, de lo que nos han estado metiendo en la cabeza, ¿no? Así es, pero tenemos que participar, ¿eh? Participar activamente en la luz. Participar activamente en la luz. Si es a nivel personal, como quieras participar, pero hay que participar activamente en la luz. Lo que dice Enriqueta es cierto. Yo fui a una... yo estuve con Cryon en diciembre, no antes, como 4 meses antes de que empezara la pandemia. En Y el Cryon 19. Del 19, y Cryon dijo todo lo que iba a suceder, cómo iba a suceder, que era parte de esta limpieza. Él fue el que en ese momento dijo, va a ser como la pecera, y lo dijo antes de que esto empezara. Y dijo, no van a creer lo que viene el próximo año. Yo decía, Cryon nunca había dicho esto, ¿eh? Dijo, no van a creer lo que viene el próximo año. Y dijo, es la pecera. ¿Ok? Entonces todos a mantener la luz, todos a sostener esto y hacer nuestra parte activamente. Observa esto. Siempre es muy útil ver o pensar en lo personal y llevarlo a lo colectivo. En lo personal, ¿qué es lo que el ego quiere? El ego no quiere que yo despierte. El ego no quiere que yo conozca la verdad. El ego me engaña porque no quiere que yo conozca la verdad. Uno de los elementos que utiliza el ego para hacer esto es hacerme sentir culpable y atemorizarme. Esto es clarísimo, obsérvalo en tu experiencia personal. Esta voz que está en tu cabeza, dentro de tu mente, que parece que es tu voz, que es el ego, ¿qué hace normalmente? Te hace sentir culpable y te atemoriza. Pensamientos atemorizantes todo el tiempo. Ahora vamos a llevar esto a lo colectivo. ¿Qué está pasando ahorita? El ego está atemorizándonos, haciéndonos sentir culpables también. Entonces, no vamos a escuchar al ego. El ego miente, el ego engaña. Entonces, no te creas todas las mentiras que te cuenta el ego. Si lo llevamos a lo personal, el ego tiene un gran canal de comunicación con nosotros. Pues nuestra propia, parece que está dentro de nuestra cabeza. Se apoderó del canal de comunicación. Velo a lo colectivo. Es lo mismo. El ego se apoderó de todos los canales de comunicación para decir sus mentiras. Para asustarnos con sus mentiras. Igual que lo hace en lo personal. Esto ya no me parece una locura porque si a mí me lo hacen en lo personal, ahora ya puedo entender que en lo colectivo está sucediendo igual. No voy a hablar más. Lo demás tú lo tienes que discernir, investigar. Pero
Toma esto en cuenta. El ego se apoderó del canal de comunicación para decir sus mentiras, para asustar y para hacerte sentir culpable. Pero nosotros ya sabemos lo que está sucediendo y no vamos a participar. Yo ya no participo en mi diálogo interno mental, en las cosas que el ego me quiere decir para atemorizarme y sentirme y hacerme sentir culpable. Porque ya lo descubrí. Ahora puedo trabajar. No lo puedo trabajar si no lo descubro. Extrapola siempre tu experiencia personal ahorita a la colectiva y vas a ver lo que está sucediendo. Bueno, pues ahí lo dejamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Qué buena clase. Muchas gracias. A mí me quitaste una confusión que traía ya como 3 semanas. Muchísimas gracias. Qué bueno, Pilar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Un abrazo para todos. Gracias, Gracias, Juan. Gracias. Igualmente. Bye. Gracias. Adiós. Bye, bye. Gracias. Muchas Nos vemos. gracias. Buen día a todos.